está contento esta noche de estar honrando al Señor con nuestras vidas, buscándolo a Él. Amén. Algunos levantaron la mano, no todos, ¿verdad? Amén, todos. Gracias, Señor. Tu presencia está acá. Muy bien, qué bueno. Cuántos regalos que hace el Señor. Todos, creo que la mayoría podemos decir, ¿con qué pagaré todo el bien que me has hecho? ¿Verdad? Porque todos tenemos algo que Dios ha hecho en nuestra vida, que ha transformado o que está pronto para transformar. Porque quédate tranquilo, que si esperás con confianza, Él va a hacer grandes cosas con tu vida y con la mía. Amén. Qué bueno que estamos acá. Este mes de mayo comenzamos con la tercera persona de la Santísima Trinidad, el bendito y el Santo Espíritu Santo. ¿Verdad? Bueno, y que nos viene a traer esa fuerza, esa gracia que es la de Él. Qué bueno que nosotros, creo que hoy estamos medios, el descanso del 1 de mayo nos ha traído medio, el locro tal vez puede ser, nos ha traído medios planchados, pero a nosotros cuando venimos acá tenemos que venir con toda la fuerza, con todo el entusiasmo, adorar al Señor en espíritu y en verdad. Él dice que busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando entramos a este santo lugar, adorar con todo nuestro corazón. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Con esto comienza el Salmo 23, ¿verdad? Todos en algún momento lo hemos declarado. Para mí ha sido, siempre lo he tenido tomado de mi mano, de mi corazón, de mi espíritu, porque yo sé que si el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Estoy seguro de eso. Pero en estos días, con la muerte, el fallecimiento de nuestro Papa Francisco, tuve 2 o 3 días que me sentí a la intemperie, como que la cobertura de nuestro Papa se había salido, como que quedé sin techo. Me pasó eso, estuve ahí 2 o 3 días, no con una tristeza que no podría vivir, pero con un sentimiento de culpa. Y tuve 3 o 4 días que cuando me desperté, lo primero que pensé fue en que el Papa ya no iba a estar y no lo íbamos a poder ver y escuchar todas las revelaciones que Él trajo a nuestras vidas. Y en todas estas cosas dejó una estela que nos va a marcar por mucho, mucho tiempo. Dejó algo en la iglesia que va a ser de mucha enseñanza para nosotros. Lo estamos empezando, la mayoría de las personas lo están descubriendo ahora, después de la muerte de él, porque los medios de comunicación que antes no lo mostraban, lo están mostrando porque no tienen más remedio de mostrarlo por todas las cosas que él dice que ha hecho y que queda dentro de la iglesia nuestra. Bendito sea, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Papa Francisco. Gracias por su vida, gracias por todo lo que nos ha dejado. Un hombre coherente desde el primer día hasta el último. Y Tesalonicenses 4:13, capítulo 4, versículo 13 al 14, nos dice: no queremos, hermanos, que vivan en la ignorancia acerca de lo que ya han muerto, para que no estén tristes como los otros, que no tienen esperanza. Porque nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. De la misma manera, Dios llevará con Jesús a los que murieron con Él. Sabemos que Él está en la bendita presencia de Dios Padre. Y me quedé pensando, cuando leí esta palabra,
Porque sé que hay un ambiente en muchos hermanos que he hablado por distintas razones, no tienen que ver ni se conectan entre ellos, pero en muchos, lo que hemos visto, que hay un ambiente de tristeza, de aflicción y de tristeza, en muchos. Y no es este el tema, voy a ir por otra cosa después, porque el tema es el Espíritu Santo. Pero quiero hacer referencia a esto porque también el Espíritu Santo es un espíritu de esperanza, que Él trae esa esperanza en su bendita persona. Y aunque somos creyentes, hemos visto la aflicción y la tristeza como algo natural. Y yo no digo que si vos has perdido un ser querido, no estés triste, por supuesto. No, si tal vez tuviste una situación, un accidente o algo que quitó parte de tus cosas materiales, las personas en el sur que fueron inundadas, todas las casas, me imagino que hay una tristeza todavía por lo perdido. Pero me estoy refiriendo a esa. A veces nosotros estamos tristes y no nos damos cuenta y no nos preguntamos por qué tenemos esa tristeza. ¿Qué es lo que está obrando en nosotros que hace que estemos tristes y afligidos y preocupados? Y también, si somos sinceros, sabemos que también nos pasa esto, que queremos sentir lástima por nosotros mismos y tenemos tristeza por nosotros mismos. Ahora, ¿por qué elegimos la tristeza? Me miran serio muchos, como diciendo, he tocado algo puntual, me parece. Porque la tristeza produce cierta satisfacción. Como que vos estás triste y no querés salir de ese lugar. Estás ahí, anclado, anclaste la barca ahí en ese lugar y no te querés mover. Y como que hay un regocijo en esa tristeza. Y también varios sentimientos embriagadores. Pero tenemos que tener cuidado porque la aflicción y la tristeza son peligrosas. No son los sentimientos inocentes que creemos que son. Atrás de estos sentimientos hay un plan del enemigo, del diablo, para matar, robar y destruir tu vida, para llevarte al caos. Y todo esto son partes del ataque del diablo que Jesús llevó con él cuando murió en la cruz del Calvario. Isaías 53 nos dice esto, después léelo. Él vivió el dolor para que vos y yo no tuviéramos que hacerlo. Ese amor de Dios, de Jesús, por nosotros. Ahora, quiero alertarte porque cuando golpeen la puerta de tu casa tenés que mirar por la mirilla a ver quién es el que quiere entrar en tu vida. ¿Quién es el que quiere entrar en tu corazón? Porque tenemos que enfrentar cuando la tristeza y la aflicción viene a nuestras vidas. Recordad que son sentimientos que no son sentimientos inocentes, sino enemigos mortales los cuales el Señor Jesús venció en la cruz. No vivas, como leíamos recién en la palabra, no vivas como los que no tienen esperanza. Somos personas de fe, ¿verdad? Somos personas de fe. Qué lindo, qué bueno. Sabemos que Jesús murió por nosotros y resucitó. Esto no solo te da esperanza para las cosas normales, te da esperanza para todo. La palabra que leíamos es para todos. Él vendrá con esa verdad. Esto no solo nos da vida abundante, no solo con respecto a la vida física, sino que nos da esperanza en toda situación. No dejes que la tristeza y la aflicción te acorralen.
Tenemos que enfrentarlas. Tenemos un Dios todopoderoso que habita en medio de nosotros, el Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo en Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que le dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Esa revelación del Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Esa revelación viene por la relación que nosotros tenemos con el Espíritu Santo. Esa relación íntima que tenemos con el Espíritu Santo. Ese deseo de encontrarnos con Él. ¿Quién tiene deseos de encontrarse cara a cara como cantábamos hace un ratito con el Dios Todopoderoso, con el Espíritu Santo? Todos, ¿verdad? Creo que todos, tiene que haber un deseo, como tiene que haber un deseo también de adorar al Dios que vive y reina, el que pagó el precio por nosotros. Cuando estamos acá, este es un lugar de adoración, de encuentros con el Señor. Me acordaba en este anhelo y en este deseo que debemos tener por encontrarnos con el Dios vivo, como cantábamos recién, con el Espíritu Santo. Y me acordaba cuando empezamos nuestro noviazgo con mi esposa. Y la primera cita que teníamos promotores, ¿viste? No sé si vos en tu noviazgo tenías promotores. Yo tenía promotoras, que decían qué bueno que José iba, y le decían a René. La alentaban para que siguiera gustando de mí. Y el primer encuentro que tuvimos, fue en el club del pueblo, en uno de los clubes del pueblo, donde había a la tarde matiné bailable. Habíamos 7 en la matiné bailable, no iba nadie, ¿viste? Pero hicieron eso. Y el primer día que hubo la matiné bailable, tuvimos ese encuentro ahí en ese lugar. Y yo me había preparado con todo lo mejor que tenía. Había puesto, como se dice, toda la carne en el asador. La mejor ropa, el perfume, bañadito, peinadito, impecable estaba. Y allí fui en busca de la que iba a ser mi novia y mi esposa. Digo, ¿cómo buscamos al Señor? ¿Cómo buscamos el Espíritu Santo? Si no es con un anhelo y con un deseo, como Él también nos busca. Vamos a ver esto. El Espíritu Santo nos guiará toda la verdad. No solo la verdad que nos sirve para subsistir, para vivir en el día a día, sino también toda la verdad. Toda la verdad, la que hace que vos, como jefe, como padre de familia, sepas cuando uno de tus hijos está en una situación de abatimiento, de tristeza, que vos empezás a olfatear porque el Espíritu Santo te está llamando la atención con ese hijo que está triste, que está preocupado, que no sabe, que vos lo ves que no rinde en el colegio, que no estudia, que no se relaciona con amigos. Y el Espíritu Santo te habla de hablarle, de aconsejarlo. Y tal vez sin palabra. A veces nuestros hijos lo que necesitan son un fuerte abrazo de papá o de mamá. Nada más, y una contención. Y el Espíritu Santo te va a revelar si es un abrazo, si es una palabra, lo que tenés que dar. El Espíritu Santo también te va a hacer saber que si sos un empresario, un comerciante, ¿cómo vas a poder ganar más plata? ¿Cómo vas a poder ganar más dinero? ¿Cómo vas a poder que tu empresa sea efectiva y consiga cosas que todavía no ha conseguido? El Espíritu Santo, si sos vendedor, te va a hacer vender, ir a los negocios que por ahí puedas vender mejor o a las personas que pueden ser las mejores clientes. El Espíritu Santo te va a hacer guiar, te va a guiar si sos un estudiante. Te va a poner en un lugar donde hay personas que estudian a la par tuya y son constantes en el estudio y se preocupan por ser cada vez mejor. Ese es el Espíritu Santo que nos guía. Es el Espíritu Santo. Cuando tenemos una vida de oración, estamos abiertos a la oración del Espíritu Santo.
Cuando tenemos oración, estamos llamando la revelación del Espíritu Santo. Estamos diciendo, ven Espíritu Santo sobre nuestra vida. Y Él nos guía y nos fortalece para seguir la voluntad de Dios. Con esta presencia divina del Espíritu Santo en vos y en mí. Esa presencia divina, el Espíritu Santo, está en vos y está en mí. El Espíritu Santo nos introduce a toda la verdad que decía la palabra. Problemas que llevarían meses para arreglarlos, Él te los revela en un instante y te hace ver por dónde ir, por dónde caminar, qué hacer, cómo hablar. Cuando hay un problema en la familia, cuando hay un problema en el vecindario, en la cuadra donde vivís, con el vecino, en tu negocio, y Él te dice, acá estoy, para revelarte lo que tenés que hacer. Y hace unos días, 3 o 4 días, nosotros teníamos en la empresa nuestra una dificultad que teníamos que solucionar. El Espíritu Santo nos había revelado que teníamos que hacer lo que hicimos. Pero ¿cómo lo hacíamos? Porque calculábamos que hacerlo nos iba a llevar todo el mes o 2 meses para poder hacerlo. Nos pusimos a orar con René, nos dio una palabra certera para lo que teníamos que hacer. Y en una mañana, teníamos todo hecho. Ese es nuestro Dios. Más allá de lo que podemos pensar o esperar. Dale un fuerte aplauso al Santo. Él solucionó todo en una mañana. Nos movimos para acá, hicimos todo en una mañana, lo que calculábamos que nos iba a llevar todo el mes o el otro mes. Ese es nuestro Dios. Si estás enfrentando algún problema, no andes arrastro, tratando de solucionarlos en tus fuerzas. No andes haciendo fuerzas naturales. Aferrate a lo que Jesús nos dice en su palabra y comenzá a pedirle al Espíritu Santo que te dé el conocimiento para resolver esa situación. Poné la sabiduría eterna de Dios a obrar en tu trabajo, en tu familia, en tus emociones. Convencete con las verdades que Él ha puesto en tu interior. La verdad del eterno está acá adentro, está dentro tuyo. San Juan 14, 15, 17 dice, si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito, para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Esta certeza, este Espíritu Santo que no está en el tercer lugar, es la tercera persona, pero tiene la misma divinidad que el Hijo y que el Padre. Es el mismo Dios. Y nosotros, cuando hablamos del Espíritu Santo, decimos la tercera persona, nuestra mente se va como ese que está en el tercer lugar. No, dale la importancia al Espíritu Santo que Él se merece y que Él debe tener. El Espíritu Santo, que es el que guía nuestras vidas continuamente. No podemos tener una buena relación con el Espíritu Santo si no le damos la importancia que realmente Él debe tener. La comunión con Él será mejor cuando lo valores como la divina persona que es. Cuando escuchamos de Él, nuestros pensamientos se disparan para la paloma, porque descendió en el bautismo del Señor Jesucristo, en el Jordán. O se dispara también como fuego, por las lenguas de fuego que descendieron sobre los apóstoles en el aposento alto. Pero no es ni fuego
ni una paloma, es una persona. Es la preciosa persona de la Santísima Trinidad. También pensamos que es aceite, porque Él unge, pero no es aceite. Que embriaga, que es vino, pero no es vino tampoco. Y que nos llena con ríos de vida, pero no es agua. El Espíritu Santo es la preciosa tercera persona de la Santísima Trinidad. Él habla, escucha, enseña y te anhela. Él anhela estar en vos. Y es ese encuentro con Dios que debemos buscar. Buen día, Espíritu Santo. Al amanecer, encontrarnos con Él, dejar que Él obre en nuestras vidas, que se revele, escuchar, hacer silencio, sentirte que Él te está protegiendo. Él nos santifica e intercede por nosotros, nos guía y nos recuerda su santa palabra. Cuánto hemos estado hablando con personas y el Espíritu Santo te revela esa cita bíblica que tenés que decirle a esa persona. Es el Espíritu obrando, pero también lo podemos entristecer. No contristar, dicen algunas Biblias. Y Efesios 4:30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, que los ha marcado con un sello para el día de la redención. El Espíritu Santo es una persona como vos y yo que siente, que se entristece también. Y el Espíritu Santo, en Efesios 3:20 dice, aquel que es capaz de hacer infinitamente más de lo que podemos pedir o pensar por el poder que obra en nosotros. Por el poder que obra en nosotros. Hermanos, ustedes y yo tenemos ese poder dentro nuestro, ese poder que obra en nosotros, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero ese poder no actúa en nosotros si no lo activamos. Ese poder del Espíritu Santo no se moverá en nuestras vidas si nosotros pasamos por delante de Él como quien pasa a decirle a algún vecino, a algún amigo, paso por un ratito y te dejo y me voy. El Espíritu Santo es alguien que necesita que vos lo atiendas, que lo recibas en tu corazón, que le des la importancia. Él no va a venir a apagar la televisión y sacarte del sillón donde estás sentado. Él es un caballero, es delicado, es cuidadoso. Él fue enviado para ayudarte, para hacer la voluntad de Dios en tu vida. Él vino para fortalecerte. Él vino para aconsejarte. Pero no hará nada hasta que vos no se lo pidas. En el libro de Santiago, Él nos dice que si estamos con problemas o angustias, oremos. ¿Quién está con problemas y preocupaciones? Oremos, dice Santiago. La oración es lo que llama al Espíritu Santo. Presta atención a esto. El Espíritu del Dios Todopoderoso, el Espíritu que se movía sobre las aguas y cumplía la palabra de Dios en la creación, es el mismo Espíritu que está en vos y en mí. Tenemos que tener claridad en esto, de saber que ese espíritu de poder está dentro nuestro y que se activa en la medida que nosotros le prestamos atención. El Espíritu de Dios puede estar relacionado con Él mientras vas en el colectivo, mientras vas en tu auto, en tu moto, hablando con personas, en el trabajo. El Espíritu de Dios está ahí al lado tuyo continuamente. Un día escribía cosas, se me dio por escribir que el Espíritu Santo estaba hasta en los pequeños detalles y me guiaba hasta cuando hacía el asado en la parrilla. Ponele más asado, me decía, ponele más carbón, más asado también porque vienen a comer varios.
Pero el Espíritu Santo te dice, a ver, ¿cómo te vas a vestir hoy? ¿Qué te vas a poner? Con eso no combina, ¿eh? El Espíritu Santo te empieza a revelar hasta esas pequeñas cosas. Cuando lo tenemos presente, cuando le damos la importancia que realmente Él tiene, el Espíritu Santo, que se movía en la faz, sobre las aguas, es el que tenemos dentro nuestro. Y Él está esperando que nosotros clamemos a Él, que lo busquemos con fe, como dice Santiago, sin vacilar, como las olas del mar, con fe, creyendo. Y San Pablo nos dice a través del libro de Romanos en 15:13, que Dios, de quien procede la esperanza, llene de alegría y de paz nuestra fe, y que el Espíritu Santo, con su fuerza, os colme de esperanzas. Pablo nos dice que el Espíritu Santo es la fuente de la fuerza de nuestra vida. Él es quien nos colma de esperanza en tu situación más difícil, en la que estás atravesando, de saber que hay esperanza para salir de ahí. Quisiera que prestemos atención a esto, que es algo por lo cual la mayoría pasa por ese camino, en el camino espiritual del desánimo. ¿Quién se ha sentido desanimado? ¿Verdad? Somos varios. Desanimados ante la repetición de los mismos pecados, de cometer las mismas cosas, de enojarte cuando ya dijiste que no te ibas a enojar más, de hacer cosas que dijiste que nunca más las ibas a hacer, pero al poco tiempo las volviste a hacer. Y ese intento inútil de querer superarlo y no lograrlo. Pero la esperanza es lo que nos salva. El Espíritu Santo porta esa bendita esperanza para comenzar de nuevo en esa situación que has pasado. En eso donde te has caído, donde te golpeaste. Ese Espíritu Santo te trae esperanza a vos y a mí para salir de esa situación. Pero necesitamos creer que vamos a conseguirlo. Y esa fuerza nos la da el volver a comenzar con esperanza en Cristo Jesús, en el Señor. Acá, Él viene cuando conmovemos, cuando clamamos, cuando pedimos, cuando creemos, conmovemos el corazón del Señor. Y Él viene en nuestra ayuda. Y la dificultad en nuestro caminar en la fe también a veces son las tribulaciones, las tristezas, lo que nos golpea. Pero el Espíritu Santo está también para darnos fuerzas en esa situación. El Espíritu Santo está en medio de nosotros en esta noche. Está acá para levantarnos, para fortalecernos en esa situación que estás viviendo. Nosotros en Isaías, en el capítulo 40 de Isaías, encontramos la esperanza. Encontramos ese lugar de esperanza también en las situaciones más difíciles. Dice la palabra que los jóvenes se fatigarán y se agotarán. Los muchachos tropiezan y caen, pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. Despliegan alas como las águilas. Corren y no se agotan. Avanzan y no se fatigan. Es decir, que cuando esperamos confiados en el Señor,
nuestras fuerzas espirituales van a crecer. Y vamos a tener alas para volar sobre las dificultades. Alas espirituales que por esperar y confiar en el Dios que tenemos, nos llevará por sobre las tormentas, por sobre las alturas, como nos ha pasado a muchos de los que estamos acá. Que el Señor nos sacó de las dificultades más grandes, de las aflicciones más grandes, y nos puso sobre ellas. ¿Con qué? Como decía Melina, con regalos, con cosas que no esperábamos. Pero la revelación del Espíritu Santo nos hizo caminar por lugares santos, por lugares que nos sacó de donde vivíamos. Ese es el Espíritu Santo que nos guía y que nos fortalece a caminar por lugares distintos a los que hemos caminado muchos. Ese es el Espíritu de Dios que te fortalece, que te hace, para los que esperan en el Señor, te renueva tus fuerzas cuando estás abatido, pero estás esperando y confiado en el Dios de la esperanza. Te da fuerzas para salir de eso, te da fuerza para salir de la enfermedad, para salir del conflicto en la familia, el problema económico, el problema en el trabajo. Él te dice, estás abatido, pero si esperás en mí, fuerzas nuevas te voy a dar. Y te voy a hacer crecer las alas. Y vas a poder volar por sobre las dificultades y los problemas que estás teniendo. Ese es nuestro Dios, que es bueno, que es misericordioso, que te tiene en cuenta y que anhela el encuentro contigo todos los días. Los jóvenes se fatigan y se agotan, los muchachos tropiezan y caen, pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. Yo creo eso. Yo creo que el Señor me ha renovado tantas veces cuando estuve tan limitado, tan sin fuerzas, tan sin saber qué hacer, pero Él me renovó. ¿Por qué? Porque esperé confiado en Él. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Sé que es así. Sé que cuando vos y yo reconocemos al Rey de Reyes y Señor de Señores como nuestro Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, fuerzas nuevas vamos a tener. Por favor, vamos a ponernos de pie. Él está acá en medio de nosotros. El Espíritu Santo está en vos, hermano, hermana, esperándote a cualquier hora, de día, de noche, a la hora que te levantes, a la madrugada, a las 4, a las 5. Él está esperando. Cuando vos llegás, Él ya está. Él te dice, estoy aquí para ayudarte, para fortalecerte. Ese problema que te está desbastando, quiero ayudarte, dice, a sacarlo, a arrancarlo de tu vida, para que no vivas más las situaciones que has vivido. Tómate el tiempo para orar, hermano. Es ahí que activamos el Espíritu Santo. Vos vas a sentir que Él te acompaña en cada situación de tu vida, en cada amanecer, en cada día, en cada noche. Vas a saber que Él está al lado tuyo y vas a sentir el gozo de su bendita y santa presencia. Amén. Lo adoramos al Rey.